Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Buenas noches, gracias por la sintonía. Como somos políticamente incorrectos, mientras todo el mundo va a estar hablando de fútbol, nosotros vamos a hablar de ciencia y tecnología. Si querés seguir hablando de la pelota, genial, cambia de dial, de canal. Pero nosotros vamos a hablar hoy de esto. ¿Por qué? Paraguay está entre los países que tienen la menor inversión en innovación, en investigación e innovación en el mundo y en América Latina, por supuesto. Se ha crecido de manera sustancial para lo que hemos tenido en el pasado, pero sigue siendo un monto que está muy por debajo de lo que están haciendo nuestros vecinos, que están muy por debajo de lo que se está haciendo en el mundo. Hoy, cuando hablamos de innovación y tecnología, a diferencia de lo que ocurría en siglos anteriores, un país puede pegar un salto de calidad en 20 o 30 años. O sea, en 20 o 30 años podés apropiarte del conocimiento que hay y si tienes la capacidad de generar nuevos conocimientos y de, sobre todo, aplicar eso en cuestiones prácticas, podés hacer lo que hizo Corea del Sur, que en 30 años pasó de ser un país pobre a ser uno de los 10 países que está disputándose lo que es lo último en materia de avance tecnológico. Y hoy vamos a hablar con gente que está en esto, porque en Paraguay, más allá de la gente que pierde el tiempo, hay gente que está trabajando todo el tiempo en esto, concentrado en esto, que tiene unos éxitos fantásticos fuera del país también, y que tiene mucho para contarnos, por supuesto. Y ya les voy a contar, nosotros estamos hoy con Solano Benítez, él es arquitecto. Hola, Solano. Hola, Luis, buenas noches a todos, un gustazo estar acá. Bueno, les cuento, Solano tiene un currículum impresionante, pero él terminó arquitectura acá, pero después ya se fue a estudiar afuera. Tiene, el último premio es de Suiza, un premio internacional de arquitectura. Después, entre otras cosas, antes hay premios a nivel latinoamericano. Ya ni voy a citar todos los premios porque es impresionante. Solano, si esto fuera otro país, por supuesto, sería una calle tendría tu nombre. Acá probablemente poca gente te conoce. Mi mamá, mi abuelita y mucha gente. Pero bueno, para dar un dato nomás, sí. Estás dando clases en Harvard. Sí, es interesante participar en la... Buenas noches a todos, muchas gracias por permitirme estar acá. Es muy interesante poder participar en la escena mundial de producción de conocimiento. Los que vieron la última conferencia, una de las últimas, pedí permiso para sacar una banderita paraguaya que la puse sobre el escritorio y les contaba que lo hacían no para contar que los paraguayos somos los más mejores del mundo, etcétera, etcétera, sino para poder contarle a la gente de Paraguay que produciendo conocimiento y compartiendo ese conocimiento se puede compartir la escena mundial y lo que uno hace pasa a ser de relevancia e importancia para el mundo. Te corto un ratito, sí. Vamos a seguir hablando de esto. Quiero presentarle, está también con nosotros Antonieta Rojas de Arias, es presidenta de la Sociedad Científica del Paraguay y es la primera mujer que está al frente de esta institución en más de 90 años. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a tu audiencia. Bueno, y felicitaciones. Muchas gracias. Hoy que estamos recordando el Día de la Niña y recordamos todos los dramas que hay de desigualdad de género en Paraguay y en el mundo, ¿verdad? Qué honor de que seas la primera. Porque realmente el lema dice transformando el mundo, igualdad en la ciencia. Fantástico, fantástico. Bueno, y una gran luchadora por el tema de la ciencia está con nosotros Liz Barrios, es coordinadora de OMAPA. Hola Liz, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Hola, un gusto estar con ustedes. Buenas noches a todos. Es un honor compartir en serio esta jornada con ustedes. Acá con la señora Antonieta, que es una gran inspiración para nosotras las mujeres y para las investigadoras también de Paraguay, así que un placer. OMAPA son las Olimpiadas de Matemáticas, hemos tenido resultados fabulosos, no sé cómo, porque ven lo que son los indicadores de la educación, pero hemos resultados fabulosos en los últimos torneos, en estas Olimpiadas de Matemáticas. Sí, la verdad que OMAPA es una organización ya antigua, sí. Ahora es Organización Multidisciplinaria de Apoyo a Profesores y Alumnos,
Y trabajamos con las ciencias en general, mucha iniciación científica. Trabajamos hace mucho y creo que una de las riquezas más importantes que tenemos en los mapas es que las personas que pasaron por los programas son las que somos protagonistas de los cambios y de la construcción de los nuevos paradigmas que queremos transmitir. Claro, este tema de las Olimpiadas de Matemáticas yo mencionaba porque es una cuestión clave. Las matemáticas son el lenguaje de la ciencia, eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces, digamos, haberse iniciado en eso, es como que fueron los primeros que tuvieron el Instituto de Inglés, ya, ¿verdad? Para poder conectarnos con el mundo, en este caso con el mundo de la ciencia. Por eso fue fundamental y muchos de los científicos que tenemos hoy empezaban con este tema de las Olimpiadas de Matemáticas. Sí, exactamente, varios, incluso muchos que están, o sea, yo misma era participante, por eso también el compromiso tan sincero y tan fuerte de construir siempre. Y muchos investigadores, el mismo Christian Scher, que la doctora Antonieta le conoce, muchos de los revolucionarios de la UNA también pasaron por nuestras aulas. Muchos de los de UNA no te calles arrancado por ahí. Después te van a tratar de bolche y que seguro que es un grupo de izquierda o mapa. Ya va a estar ahí. Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto. Quiero aprovechar porque Solano se tiene que ir después de 2 bloques. Creo que ella se va porque le está esperando en el aeropuerto. Tiene que ir a Italia ahora. Solano, primero, ¿cómo hace un estudiante de arquitectura en Paraguay termina la carrera para conectarse con el mundo? Porque la sensación pues es, lo nuestro pues es medio mediocre y va a ser muy duro encontrarte con la realidad del mundo. ¿Cómo fue eso? El vínculo común de todos los seres humanos no es la instrucción, es la inteligencia. Yo suelo empezar unas charlas mostrando un genial invento. Unos 12 años atrás estaba la epidemia de dengue en Paraguay y había aparecido incluso la variable dengue hemorrágico. Sí. Nancy, que es la señora que nos ayuda, nos mantiene ordenados, etcétera, etcétera, enfrentaba un doble problema. Si salía a barrer el patio, que era una de sus labores, el mosquito le podía picar y podía llegar hasta morir. Si no lo hacía, no quería percibir su salario. Estaba en un dilema hasta que un día entro a la oficina y siento el olor a palo santo, impresionante. Dije, claro, Nancy llenó de espirales todo el patio y ahora salió a limpiar. Y buscaba los espirales y no encontraba ninguno. Hasta que de repente me fijo en la escoba de Nancy y Nancy había clavado un espiral a su escoba. Cuanto más movía la escoba, más protegida estaba, más de verdad. Nancy había inventado la escoba antidengue. Esta genialidad, ¿verdad?, que puede parecer una tontera y qué sé yo, es la muestra cabal de cómo funciona el mundo y la inteligencia. Muchos años atrás, un señor de apellido Portones estaba en segundo curso de la facultad y se rascaba la cabeza y no sabía cómo conectar una máquina de escribir con un televisor que tenía unos bulbos, así con una computadora que era del tamaño de una pieza, ¿verdad? Este señor de apellido Portones tardó 2 años en descubrir cómo hacerlo y a los 2 años lo supo. Este señor le puso a su invento ventanas, Windows, y este señor Portones, Gates, lo que hizo fue poder conectar 3 o 4 elementos. Él no había inventado la electricidad, no había inventado el bulbo, no había inventado las matemáticas, no había inventado la máquina de escribir, no había inventado el alfabeto ni las matemáticas. Sin embargo, su inteligencia puso en contacto realidades diferentes y a partir de ese accionar, que es nuestra gran oportunidad, fue capaz de cambiar, revolucionar todas nuestras vidas. Ese potencial es idéntico al que tiene Nancy y al que tenemos todos. En los años 70, Brasil mataba a sus niños, porque lo único que podía y les quedaba era ser narcotraficantes, ladrones, etcétera. Estaban los escuadrones de la muerte. Y hoy nosotros nos quejamos del chico que viene a limpiarnos el parabrisas o hacernos... Pero nosotros no sabemos, y nadie sabe en realidad, porque la inteligencia no nace ni geográfica ni demográficamente destinada por un signo social o por una cantidad o no de formación o información que pueda tener. De ahí que si nosotros, los seres humanos, que en realidad somos seres imaginarios, que usamos la imaginación para entender que yo soy y que necesito cuidar
cuidándote. Y necesito construirnos un ambiente para que podamos vivir felices en la medida en que yo entiendo que soy vos. Es un acto imaginario. Si yo no uso la imaginación, si yo no uso la inteligencia, yo no alcanzo a ser ser humano. Y si yo no alcanzo a ser ser humano, no puedo ni siquiera aspirar a transformar mi alrededor. Solamente voy a ser un consumidor de lo que ya me dijeron que tenía que hacer. El mundo cambia a una velocidad que es impresionante. Las inteligencias son efervescentes aquí y en cualquier parte del mundo. Lo que tenemos que poder formar son los valores y generar el escenario suficiente para que esas inteligencias hagan lo que es natural hacer. Inventar. Es la misma invención que tiene una ama de casa que le robaron la billetera, el motochorro de turno, y que ahora su presupuesto que alcanzaba con una cierta cantidad, tiene que inventar una manera de poder llegar hasta fin de mes. Esa herramienta, ese es el vínculo común. Ahora, ¿cómo haces, en nuestros Solano? países, Sí. lo más importante entonces, en países donde no tenemos buena estructura, suficiente cantidad de universidades, nosotros perdemos el tiempo intentando generar formadores que formen gente. Nosotros lo que tenemos que acelerar son los procesos de aprendizaje. Nosotros tenemos que salir a construir bibliotecas por todas partes para que la gente aprenda a aprender porque quiere aprender, porque se le va a aplaudir cuando aprenda y cuando pueda eso te iba a decir. transformar. A ver, nosotros, me encanta todo el discurso de verdad de las mentes efervescentes. Ahora, yo me imagino, vos tenés acá un almácigo, ¿verdad? Sí. Y de 10 plantitas, o de 100 plantitas, 23 son espectaculares, ¿verdad? Van a crecer de manera absolutamente original, Sí, ¿verdad? sí. Pero vos vas a agarrar y vas a meter en esto que está todo cuadriculado, que es el modelo educativo que Sí. tenemos, en donde las raíces que se salgan de su cuadrilátero van a ser cortadas, Sí. van a ser cercenadas, porque es así, cuadrado, y este es tu espacio. Y no me salga de ahí. Sí. Matamos nosotros eso. Absolutamente. Nuestros límites son el límite más fuerte que existe para toda la humanidad, sin lugar a dudas, es el miedo. Nosotros hemos pasado por procesos muy eficaces de miedo, 34 años de miedo, muy eficientes, porque no se mató la cantidad de gente que tuvo que haber alrededor claro. de nuestro lado, porque eficientísimo era Con el saque fue suficiente fue para la impresionante mayoría. para nosotros, ¿verdad? Si yo me pongo a investigar, es decir, si la doctora me va a pedir algo y yo decido en buena fe, usando mi inteligencia, porque me dedico a esto, hacer la innovación que sea pertinente y que le va a permitir a ella crecer y a mí también, al hacerlo, ¿verdad? Si yo le presento algo que ella no me pidió, no le estoy tomando, disculpe, ¿verdad? Ejemplo, pero hermano. supongamos que no es la doctora, que es la sociedad me va a premiar cortándome el agua, la luz, el teléfono y marcándome como peligroso, alternativo, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para poder transformar estos procesos? Generar todos los sistemas de incentivo posibles. Uno de ellos es sin lugar a dudas el CONACYT, pero los otros son, por ejemplo, estar resistiendo acá en un día de pelota, ¿verdad? Y poder decirle a la gente que piense que genera oportunidades son tan importantes dentro de nuestra estructura social que usa una determinada cantidad del tiempo de comunicación pública para poder contar esas experiencias que son transformadoras para todos. Si nosotros nos enfocamos a permitir que las mentes crezcan, a premiar los esfuerzos y los resultados, a partir del descubrimiento, que es lo que tiene que aparecer a partir de aproximarnos a cualquier saber de cualquier disciplina, estamos generando un campo donde realmente vamos a ser ciudadanos útiles para nosotros y al mundo. Tengo que hacer enseguida la pausa. Le estoy dando más espacio a Solano, obviamente, porque se tiene que ir. No vaya a decir, mira, habló todo el feminismo, qué sé yo, pues el machista que solamente está hablando con el caballero que está en la mesa. Pero ¿verdad? estoy a la izquierda. Pero claro. Bueno, a ver, de todo esto que estamos hablando, Antonieta, ¿cómo se traduce eso en el mundo científico? Porque
en Paraguay, digamos, convengamos que científico es medio una mala palabra. O sea, vos le decías, ¿a qué se dedica tu hijo? Es científico, pobrecito, y no tuvo otra oportunidad. O sea, ¿qué es ser científico en Paraguay? Ese concepto ha variado mucho. En el año 2008, recuerdo que se hizo una encuesta a estudiantes de secundaria que estaban terminando y se le preguntó qué era un científico. Y el 20% pensaban que era una persona superdotada, que era una persona aislada, que era medio fuera de lo común. Exacto. Entonces, y un porcentaje bastante grande decía eso, y no que era un profesional como cualquier otro que había sido adiestrado para hacer ciencia, ¿verdad? Entonces, bueno, afortunadamente de ese momento a esta parte, yo creo que el concepto del investigador se está arraigando en la sociedad. Y en la medida que eso ocurra, nosotros vamos a tener la oportunidad de que se prestigie la figura y la función del investigador, cosa que no existía antes. Porque la investigación para el gobierno en general era un gasto y no una inversión. Estábamos siempre en el rubro gastos, pero jamás como el rubro inversión. O sea, no se pensaba más allá de que colocando dinero para incentivar la ciencia, la creatividad y descubrir el talento, era un semillero para nosotros producir conocimiento y caminar hacia el desarrollo. Eso, por ejemplo, no se pensaba de esa manera, y ahora pues hay toda una onda, un despertar con esa orientación. Que el investigador es un individuo que tiene una preparación académica sólida, que es un individuo que tiene una línea de investigación, que produce conocimiento original, ¿verdad? Es un individuo que publica sus resultados y si tiene patentes también las registra. Es un individuo que hace la investigación con alguna utilidad pública, ¿verdad? Ese es más o menos un concepto que se maneja a nivel internacional de lo que es un investigador y que también se está tratando de instaurar en el país, ¿verdad? Desde varios ámbitos. Tengo que hacer la pausa, pues vamos a hablar de la experiencia. Vos estuviste, digamos, vos fuiste primero como estudiante entraste ya en lo que era OMAPA, ¿verdad? Sí, yo participé ya como estudiante hace unos años atrás. Hace unos añitos atrás, ¿verdad? Y hoy estás ya, digamos, como coordinadora. Me encanta, empezamos a hablar de esto, de lo que es el pensamiento científico, porque no es solamente los que sean científicos, y esto que decías vos, ¿verdad? El tema de animarse a romper con el molde. En realidad, en el fondo de todo esto que estamos hablando, tiene que ver con romper un esquema del conservadurismo que es lo que nos ha caracterizado por demasiado tiempo, ¿verdad? Y eso tiene que ver con una cuestión política, con una cuestión religiosa, porque por supuesto cualquiera que pone en tela de juicio las sagradas verdades que caen del púlpito o de donde fuere, es peligroso. Tenemos que hacer la pausa. Ya volvemos. Bueno, nosotros seguimos hablando, por supuesto, en la pausa, así que, y es nuestro derecho. Después le vamos a contar de qué se trataba. Bueno, Liz, contame tu experiencia. Cambió mucho desde el momento que vos eras estudiante, porque antes el que entraba en matemática, esto también era así, eras nerd. O sea, vos eras el nerd que seguro que no tenía novia, entonces no tenía nada mejor que hacer, ¿verdad? De entonces a ahora, ¿cambió esto? Sí, la verdad que cambió muchísimo. Yo participaba antes, ¿verdad? Yo la verdad que elegí ir a la Olimpiada porque escuché que una amiga iba y me encantó. Y ya desde chica es como que se nace con eso, ¿verdad? Ya tenía una inclinación y fui. Y la verdad que para mí fue una experiencia muy enriquecedora, muy buena. Fue un cambio en realidad en mi vida porque se conocen amigos que hablan de temas que a uno le interesan. Es una amistad profunda, es a la vez competitiva, pero a la vez muy fraternal y duran la verdad que toda la vida. Lo que creo que ayuda mucho a los jóvenes es tener un espacio en el que se puedan desarrollar con eso que les hace especial o es diferente que el resto, ¿verdad? Y que no están solos en el mundo.
porque muchas veces uno se siente, incluso la familia muchas veces no comprende tanto cuando la inclinación es distinta a la tradición familiar. Claro. Y tener esa contención, ese espacio, ese acompañamiento y que ayuden a madurar en esos aspectos es algo que en realidad creo que vale mucho, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el tema? Porque hoy el patrón, digamos, el norte que la sociedad construye es el dinero. El éxito es el dinero. O sea, voy a ganar plata. Durante todo el régimen de Stroessner se aprendió que vos entrabas bajo el régimen, ¿verdad? Y currabas y te quedabas con dinero público y te hacías rico. Eso era lo importante, ¿verdad? ¿Qué pasa con los jóvenes? Porque el científico en Paraguay, el concepto de científico es un tipo pobre. O sea, hizo un millonario, ¿verdad? No tenemos en Estados Unidos, vos tenés Bill Gates, que era un nerd, o todos los nerds ahora son archimillonarios, ¿verdad? Algunos no llegaron a los 30. No es nuestra realidad. No es todavía, ¿verdad?, nuestra realidad. Pero bueno, va ya. a ser en breve. Sí, puede ser, ahora con los incentivos mismos del CONACYT. Pues, y ojalá. con los espacios que se van generando también en la UNA, fue un primer paso los investigadores de tiempo completo. Ahora viene la UPA, que también tiene investigadores. Claro, siempre que sean investigadores y no diputados, lo que se Claro, ¿verdad? Pero hay varios que, o sea, el tema también es que hay que reconocer, yo siempre digo, hay que arar con los bueyes que tenemos y con eso producir el cambio. Tampoco podemos agarrar y pretender explotar una bomba y empezar de nuevo, porque... Aunque la idea es tentadora, pero no más se puede, o menos, ¿no? Porque justamente la nueva visión, el nuevo paradigma que veo en muchas organizaciones mundiales y en muchas cosas que vamos leyendo, es que hay que integrar también, o sea, todas las personas tienen un valor, un conocimiento, hay veces tienen cosas positivas, negativas, pero hay que siempre tratar de rescatar eso bueno que tiene y eso que puede contribuir. Hay veces hay que escarbar mucho, hay veces poco, pero está ahí, ¿verdad? Y hay que siempre tener esa fe de Ahora, la actitud de los jóvenes eso. con relación a eso, el éxito y el tema del dinero. Bueno, hoy en día las nuevas generaciones, o sea, mismo en las aulas de la universidad, uno se da cuenta de que cada cierto tiempo van cambiando los alumnos, van cambiando su método de aprendizaje. Yo siempre digo que hoy en día ya no es leyendo nomás que aprenden, sino que viendo, experimentando, tocando. O sea, tiene que relacionarse más con su realidad. También va cambiando esa valoración. Hoy en día, mismo en las empresas, se habla de la nueva generación que le importan mucho más las experiencias que el dinero. Valora mucho más tener su tiempo libre o cuidarse a sí mismo que ganar más dinero. Antes como que en economía nosotros hablamos mucho de que lo principal es lo que nos da utilidad. Y antes era fácil porque la utilidad era dinero. Entonces era fácil, casi directo te salía. ¿Vos sos economista? Yo soy economista. Y hoy en día la utilidad no la brinda solo el dinero. Y ahí se empieza a complicar para todos el aspecto, porque las generaciones anteriores creían que con dinero se solucionaba todo. Y hoy en día ya es, no, que quiero, no sé... Tiempo, quiero viajar, no me importa renunciar a mi trabajo e irme un año por el mundo. Claro. Entonces van cambiando los intereses y las valoraciones que damos a las cosas. Entonces ese es un nuevo desafío que tenemos que enfrentar, yo creo, todos como sociedad y también en todo el mundo. Están cambiando los esquemas también de gobernanza de las empresas. Ahora hay organizaciones verticales, antes siempre eran horizontales. Y hay como todo un cambio que hay que ir viviendo, experimentando y viendo qué hacer también, ¿verdad? Solano, la experiencia un poco afuera, ¿cómo es? Porque hoy conocimiento es dinero también. O sea, obviamente la revolución tecnológica que han conseguido en países asiáticos, por ejemplo, se tradujo directamente en miles de millones de dólares. Sí, pero también hay otro lado que hay que poder ver y entender, que es que lo mejor que hemos hecho como seres humanos en el mundo ha dejado a más del 60% de la población del mundo viviendo en pobreza y de eso al 50% viviendo en miseria. Y nosotros sabemos que cuando vos hablas de los límites y tenemos que hacer así porque esto es lo que la disciplina sabe y esto es lo que ya está construido con el aporte de tantos años y con la tradición, nosotros sabemos que haciendo eso lo único que vamos a hacer es exponenciar el estado de abandono hacia los pobres y hacia los miserables y vamos a seguir cultivando una inequidad que es insostenible aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, para poder obrar nuevamente, para poder afrontar un tiempo nuevo, necesitamos poder construir las herramientas nuevas. Y esas herramientas nuevas en este nuevo tiempo, sin lugar a dudas, es
el conocimiento. El conocimiento es la única oportunidad que nosotros tenemos como herramienta eficiente para producir una condición que pueda revertir esta situación que es casi una sentencia. Ser distinto produce el pensar distinto, y pensar distinto es una oportunidad cuando se trata no de repetir, no de premiar el lorismo y la repetición exacta de lo preestablecido, sino de tener el coraje de invadir otros territorios buscando enriquecer las propias disciplinas para así otorgar las nuevas respuestas. Hoy, a diferencia de lo que nos tocó a nosotros, ser ignorante es una decisión casi de tiempo completo, porque en la mano tenés información lista para conectarte con la misma calidad que cualquier otro ciudadano en el mundo con la misma condición. Ese periplo que nosotros hacíamos para, en la casa de fulano hay algunos libros, sí, permiso señor, quiero llegar a su libro, y tenías que ser socio de todas las bibliotecas y andar en línea para llegar a eso. Eso hoy en día está facilitado de una manera impresionante. Entonces, nadie que desconozca o que no conozca con suficiencia. Nancy no podría haber inventado la escoba antidengue si no supiese mucho de limpieza, movimiento, gimnasia, péndulo, espirales, etcétera, etcétera. Entonces lo que necesitamos es un montón de gente que adquiera la información no como el techo, sino como el suelo desde donde operar realidades distintas. Y en ese sentido no hay ninguna diferencia entre Paraguay y el mundo, dado que esa máquina y las otras han acortado las distancias de una manera impresionante. Yo celebro y me río mucho de muchos avances en mi disciplina. Por ejemplo, la sofisticación en la arquitectura podría venir desde el ETH en Suiza, donde desarrollan un robot que toma el ladrillo, le pone 2 gotitas exactamente y va girando hasta que hace un ñandutí impresionante. Pero nosotros somos la máquina más impresionante, tenemos la capacidad de supinación, pronación, traslación y rotación, y nosotros despreciamos las habilidades del hombre para utilizar eso para construir de una manera alternativa y sustentante de una sociedad como la nuestra, y buscamos especialismo, traer el último vidrio que venga de no sé qué parte, que sea lo suficientemente curvo para poner, pero despreciamos aquí y en el mundo, y despreciamos las habilidades de las personas. Lo interesante de este momento es que es a todas luces un momento de fuerte crisis. La crisis está señalando la obligatoriedad de la aparición de nuevos conceptos. Por lo tanto, todos sabemos que aquel que era diferente y que piensa diferente es el que puede tener la llave, y por eso los estados y las naciones y las universidades se transforman en apoyo a esa gente. No hay ninguna diferencia, es impresionante. A mí me toca compartir con gente muy estúpida de Harvard y muy inteligente también. Esto es lo mejor que escuché hasta ahora. Nadie se atrevió a decir, en Harvard hay gente estúpida, como tiene que ser, ¿verdad? Somos humanos, ¿verdad? Solano, tengo que hacer corte, ¿vos tenés que irte? Si me echan, sí. No, si vos no podés aguantar aguanto un bloque uno más. A las 18 salgo. Perfecto. Se va a sumar también a la mesa, ya está el representante de CONACYT, me dice, ¿verdad? Nosotros hacemos una breve pausa, enseguida estamos de vuelta. Bueno, tengo que decir que ya está con nosotros Pedro Galván, él es consejero de CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Hola Pedro, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? No, por supuesto, a las órdenes para lo que necesiten de mí. Bueno, Pedro, lo primero que te iba a preguntar ya de entrada, ¿están ahora con el drama de que con este recorte que se hizo de ese artículo de la ley del presupuesto, de un plumazo borraron lo que era el incentivo para los investigadores en Paraguay? Así es, el proyecto de ley que está ahora en senadores para su tratamiento, el inciso A y D, el D que afecta directamente al programa del PRONI, que es donde se le incentiva a los investigadores. Si eso se elimina, prácticamente todos los investigadores hoy escalafonados, que son
aproximadamente 516 en total, quedan totalmente sin incentivo y tenemos que hacer borrón y cuenta nueva, a ver cómo podemos fomentar la investigación en un país donde realmente lo único que puede fomentar es la creatividad para que este país pueda progresar, ¿verdad? Porque no tenemos otros bienes para... 516 son. Hasta la fecha, que son los categorizados. Antonieta, esto es muy importante porque la gente va a decir, están repartiendo dinero público. La gente que recibe este incentivo es la gente que consigue publicar en revistas internacionales. O sea, estamos hablando acá de la publicación criolla. Sí. No, el acceso al incentivo es un acceso concursado. O sea, las personas que reciben incentivo pasaron por un proceso de concurso para ubicarse según una serie de criterios y niveles, y que no solamente se hace con apoyo de nacionales, sino también de investigadores pares en el extranjero que vienen a apoyar ese proceso y a validar la transparencia de lo que se está haciendo. Y bueno, de acuerdo al nivel donde el investigador se ubica, recibe ese incentivo económico. O sea, para que entienda la gente, al científico local le evalúa un par de Uruguay o de Brasil o de la Argentina para decir, sí, el trabajo que está haciendo es serio. Y además tiene que conseguir publicar en revistas internacionales. Por supuesto. Cada nivel de ofertas de publicación, ¿verdad? O sea, no, por supuesto. No publicar si no es serio lo que estás haciendo. No. Te cuento cómo es. Como país en vías de desarrollo, nosotros tenemos una pirámide de base ancha. La mayoría son candidatos a investigador, que es la gente más joven, que está en el proceso de formación, que está haciendo su maestría, que puede estar eventualmente haciendo un doctorado y que está ligado a un grupo de investigación. El nivel 1 ya es un investigador que tiene una línea de investigación, que comienza a publicar, que se le pide que publique en revistas indexadas, arbitradas, ¿verdad? Y que comience ya a tener una producción importante. El nivel 2, que es el próximo, el siguiente, es ese mismo individuo que cumplió con todos los requisitos del nivel 1, pero que a su vez ya comienza a formar a otros. O sea, es como el mentorazgo, digamos, del proceso de enseñar a otros investigadores dentro de proyectos de investigación que esta persona tiene. Y que son los que eventualmente serán los investigadores que después se separarán más adelante, armarán sus propios grupos una vez que estén consolidados como investigadores. Y el nivel 3 es ya el investigador con mayor reconocimiento internacional, que ha hecho formación de capacidades, de infraestructura local, ha creado, por ejemplo, departamentos, ha creado instituciones, líneas nuevas de investigación, innovadoras, que forma también otros investigadores, ¿verdad? Y que, por supuesto, publica. Porque realmente quienes publican son las personas que son doctores, ¿verdad? Que han llegado a desarrollar todo el proceso de la investigación y que están formados realmente para publicar en revistas de impacto. Para publicar una revista de impacto, pues tienes que tener tu publicación, tu generación de conocimiento tiene que ser original, y cuando uno hace eso como investigador, lo que pone es a consideración de la academia, de tu par internacional, tu trabajo, ¿verdad? Y es al ellos avalar tu publicación y aparecer, le está dando, lo que hace es mejorar la calidad de la investigación que se publica. Entonces, por eso es tan importante para el investigador publicar, porque es una manera de mostrar su trabajo y de la calidad del trabajo que realiza, ¿verdad? Aparte que la contribución al conocimiento es fundamental para que vayamos creciendo con vías a un desarrollo sostenible, ¿verdad? Totalmente. Ahora, Liz, ¿cuál es la experiencia, digamos, de la investigación que se hace a nivel local, la innovación en cualquiera de las áreas y la aplicación de ese conocimiento? Porque normalmente en los países más pobres, digamos, el Estado tiene una importancia clave y se construyen políticas públicas y teóricamente se debería asimilar eso que se ha generado. Una política, por decirte, en política de vivienda, arquitectura genera una innovación que es fundamental a la hora de, digamos, construir viviendas que simplifiquen el problema del tránsito, digamos, una nueva forma de cómo se construye convivencia, etcétera, etcétera. Pero para que eso se aterrice en políticas públicas, ¿cuál es el resultado hoy? Bueno, yo creo que hoy en día tenemos como divorcio separado, ¿verdad? Entre lo que es la producción científica, que creo que está llegando rápidamente a niveles ya buenos en el sentido de la global, y lo que se aprovecha en el Estado, ¿verdad? Hay algunos ministerios, algunas
algunos departamentos del Estado que sí van produciendo algo un poco más vinculado al esquema, pero hay núcleos investigadores, justamente los del grado 3, son los que, según mi opinión, ¿verdad?, producen las mejores publicaciones y avanzan mucho más. Y muchas veces no son consideradas, o no sé si no hay espacios, o no sé si todavía no tenemos mecanismos para que sean directamente involucradas eso en las políticas públicas, o sea, se use como parte de las políticas públicas. Sí se está haciendo un esfuerzo en algunos núcleos de investigación para poder producir cosas que tengan que ver, o sea, que brinden una utilidad a la industria, por ejemplo. Y están tratando de direccionar la investigación hacia producción de patentes. Porque antes como era todo tan incipiente, era primero investigación más bien teórica, fuimos avanzando con eso, ya logramos núcleos que tienen una producción per cápita por científicos, digamos, bastante razonable con respecto a otros niveles, por ejemplo, el de la Politécnica. Sí. Pero ahora están queriendo hacer el otro paso, que es empezar a hacer patentes, porque nosotros tenemos muy poca producción de patentes. Bueno, esa es una cuestión clave, y quiero ir justamente porque Lorenzo me hablaba hace rato, Solano, digo, me hablaba fuera de micrófono, bueno, en Paraguay hoy el Estado no te da ninguna protección en lo que se refiere a propiedad intelectual, ¿verdad? Entonces, digamos, lo que vos generaste, lo que hace es rápidamente colectivizarlo para que tenga una utilidad pública, por decirlo así. Sí. Es muy alto el estado de indefensión con respecto a la propiedad intelectual en nuestros países, ¿verdad? Pero lo que hay que entender es que yo creo que por más que el señor Portones y otros amigos, el señor Manzana, el señor Trabajo, ¿verdad?, hayan alcanzado niveles de acumulación de dinero muy, muy importantes, creo que eso es la parte menos importante. Eso es una consecuencia de una serie de actos que finalmente, por coincidencia y por especulación y qué sé yo, terminan transformándose en utilitarios. De ahí que la ciencia en realidad y los descubrimientos y el pensamiento en realidad no tendrían ni siquiera que tener límites en el sentido utilitario, porque esa ya es un primer límite para el descubrimiento. Uno tiene que ser capaz de descubrir cosas que después, en segunda línea, tercera, cuarta, quinta, etcétera, etcétera, aparecerán las utilidades y detrás de las utilidades aparecerán en cascada finalmente la empresa que va a incorporar y qué sé yo, Podría ser la misma persona, ¿verdad? Podría ser el que descubrió el genoma, que termina vendiendo esa biblioteca de información sobre cómo la vida se transformó la materia en el universo y principalmente en nuestro planeta, y eso a disposición le genera una cantidad de conocimiento y ese conocimiento se puede traducir a dinero. Pero más importante que todo eso, de lo que se trata es de producir las alternativas y las oportunidades en un sistema que está en crisis y que necesita ser transformado y que entonces necesita poder proteger aquello que instrumentalmente es estratégico para producir su desarrollo. Dentro de ese compromiso con el conocimiento hay muchas aristas, lo que ustedes hacen. Me refiero al compromiso con la educación, con Juntos por la Educación, lo que buscamos, lo que estamos intentando reformar la Universidad Nacional, etcétera, etcétera. Son, digamos, acciones de protección de ciertos mecanismos que hoy en día que pueden tener protagonismo en los próximos años y que puede llegar a ser interesante. Pero mucho más interesante, mucho más importante que eso es entender filosóficamente dónde está el inicio de todo eso. Y el inicio de todo eso está en las personas. Si más personas se ponen a pensar distinto y a hacer distinto y tocó un tema que es fundamental, se hace para aprender y se aprende haciendo. Si nosotros no nos damos la oportunidad de hacer, no vamos a aprender. Y si no aprendemos, no vamos a conocer finalmente. Nosotros tenemos que ser capaces de poner a disponibilidad de todas las personas los máximos mecanismos experimentales posibles para poder producir la ciencia que finalmente va a ser la que nos permita romper esta inequidad que existe en nuestra sociedad. Si así no lo hacemos, necesariamente somos una sociedad que está condenada. Ahora, ¿cuánto me queda de acá del...? Un minutito me queda, bueno. Pero de todas formas, para cerrar nomás la idea esta, ¿verdad? Y creo que Solano ahí sí, después si no me vas a matar, vas a perder tu vuelo, ¿verdad? Pero, Antonieta,
digamos, una sociedad conservadora como esta se abre para las ideas, porque el científico o el libre pensador, digámoslo así, ¿verdad? Porque puede ser cualquiera de las áreas, ¿verdad? El libre pensador supone romper esquemas, no dar nada como una verdad absoluta, y eso siempre es peligroso para una sociedad conservadora. ¿Cómo reacciona la sociedad ante el libre pensador, por decirlo así? En realidad que estamos en una batalla, ¿verdad? Porque en la producción del conocimiento, que justamente tocaba el arquitecto, hay que tener lo que se llama la independencia de la ciencia. Uno no puede encasillar la ciencia basándonos solamente en las prioridades, porque muchas veces como se dispone de poco dinero, se decide, bueno, vamos a priorizar dónde vamos a invertir. ¿Dónde vamos ¿verdad? a poner la plata? Claro, Sí. pero eso ocurre, ¿verdad? Pero hay que eso puede ser un juego en un momento dado muy peligroso, porque entonces uno puede encasillar, ¿verdad?, hacia dónde se tiene que investigar, y eso para un país como Paraguay, que está creciendo y que necesita que la gente empiece a pensar, a crear, a descubrir talentos, puede ser dañino, en el sentido de que hay que darle cierta independencia a la ciencia, porque de eso se pueden generar conocimientos que pueden ser utilizados posteriormente. Entonces, creo que dentro del marco del CONACYT, acá está el ingeniero Galván que puede contar, si bien se está pensando hacer priorizaciones, las priorizaciones deberían ser sectoriales, pero nunca absolutas, porque hay que darle libertad al investigador para que investigue sobre aquello por lo cual ha abocado su vida, sus líneas de investigación, porque en esa generación de conocimiento es donde están las oportunidades para desarrollar posteriormente las ideas. Bueno, tengo que hacer una brevísima pausa. Le tengo que agradecer a Solano, porque si no después me va a matar. Un placer realmente, Solano. Hacemos una pausa de esta conversación. Vamos a seguir conversando en la radio, en los espacios que sea. Quieran. Pero me encantó, ¿eh? Cuando Muchísimas quieran. gracias. Un gustazo. Muy bien. Buen viaje, doctor. Gracias. Breve pausa, ya volvemos. Bueno, tengo que agradecer, por supuesto, siempre a nuestro auspiciante. Esto nos permite mantener debates de este nivel, que no es común, ¿verdad? Tenerlo en televisión abierta. Unite a esta nueva meta solidaria de Teletón, dando esa milla extra que te caracteriza. Del 28 de octubre al 5 de noviembre, hacé tu donación con tu billetera Tigo Money. Como agradecimiento por tu solidaridad, podrás descubrir los beneficios que tenemos para vos. Este año, para donar a Teletón, hacelo fácil. Recordate, en breve tenemos la campaña de Teletón y Tigo está, por supuesto, absolutamente involucrado ya. La empresa Tigo está absolutamente involucrada en esta campaña solidaria. Bueno, quería preguntarte, Pedro, rápidamente, ¿cómo define la gente de CONACYT, esto que decía recién ella de, bueno, cuando hay poca plata, hay que decidir, bueno, qué es lo que se va a financiar, qué se va a estimular, digamos, y qué no. Y terminás a veces frustrando una cantidad de científicos, por supuesto. ¿Cómo hacen en CONACYT? Porque usted tiene que tomar la decisión, ¿dónde ponemos la plata? Claro. En primer lugar, nada se improvisa. Hay un libro blanco donde se definen las prioridades como la política nacional en investigación y en ciencia e innovación. Sobre esa base hay sectores priorizados como ser salud, educación, producción agraria, que son las que, en el caso hipotético de que se presenten propuestas por los investigadores en igualdad de condiciones de valor científico, ¿no?, que son evaluados por pares, como decía la doctora Antonieta, luego validados internamente a través de un órgano que prácticamente ha constituido el CONACYT. Entonces, si están en igualdad de condiciones, por supuesto se prioriza aquel que tiene mayor impacto, ¿verdad? Y eso es una de las cuestiones que el CONACYT en los últimos tiempos ha ido mejorando, en el sentido de que los primeros que se iniciaron, ¿verdad?, antes inclusive el PRONI, existía un proyecto que se llamaba PROCYT, financiado por el BID, justamente para incentivar la investigación en el país, liderado a través del CONACYT, y a partir de ahí se consiguieron algunas semillas, ¿verdad? Son aquellos investigadores que algunos ya con oficio y otros que se fueron formando, ¿no?
Y hay un semillero nacional, ¿verdad?, que en algunas áreas sí existen y están muy bien establecidas, y en otras que todavía falta un poco de empuje, ¿verdad? Y en esos empujes es donde, por ejemplo, el CONACYT hoy está priorizando, por ejemplo, el tema de la creación de posgrados, másters y doctorados para que se pueda crear la masa crítica que puedan presentar propuestas adecuadas. Porque, ¿cuál es el principal problema de nuestro país? No hay cultura de investigación, Claro. no hay cultura de tecnología, y alguien mencionaba acá, inclusive creo que fue el arquitecto, de que ni siquiera museos para ayudarnos a pensar en forma proactiva tenemos, ¿verdad? O sea, que para los chicos, ¿no? Porque eso hay que comenzar de abajo. Entonces, acá hay una escuela muy importante y aprovecho, ¿verdad?, por comentarlo. En investigaciones, probablemente si uno se fija la cantidad de publicaciones, como decía Antonieta, existe más en el área de las ciencias de la salud, porque ha logrado constituir una escuela para investigadores, ¿verdad?, dentro de lo que es la estructura digamos, de la universidad, ¿verdad? Muy en contraposición a lo que hoy vimos justamente en los conflictos, ¿verdad?, en las unidades académicas, ¿verdad? Sí. Que no en todas lastimosamente se han establecido, pero eso es por un problema también, casi un problema, digamos, de política y una falta de cultura de creación, ¿verdad?, de las capacidades que tienen que crear esas unidades académicas. A raíz de esas deficiencias, lógicamente, el CONACYT tiene que desarrollar un abanico, digamos, de programas de incentivos. Por ejemplo, ahora mencionaban también de que nuestras universidades, en su gran mayoría, están casi a la altura de una escuela primaria de primer mundo. No tienen laboratorios, por ejemplo. O sea que la transmisión del conocimiento se hace en una forma mucho más abstracta, y ustedes pueden imaginarse, Claro. para que salga de eso un científico es casi un milagro, ¿verdad? Pero, sin embargo, ocurre el milagro, y hay siempre las excepciones que ocurren en la regla, ¿verdad?, que son las que son los líderes hoy y se pueden definir prácticamente en cada área, ¿verdad? Para poder converger todo eso existe un libro blanco, y a través de eso se trata no de coartar la investigación por sí, sino más bien direccionarlo, porque el país es pobre y lo poco que se invierte tiene que poder redituarlo en las áreas más prioritarias, más sensibles serían, ¿verdad?, como sea el área social, el área de producción de alimentos, ¿verdad?, la educación, que es la base de todos, ¿no? Y también, otra cosa no menos importante, es la creación de infraestructura para la investigación. Así es que en el programa Prociencia existe una convocatoria actualmente para justamente fortalecer la capacidad tecnológica, ¿verdad?, de los laboratorios y las instituciones que quieran o se dedican a la investigación. Es una propuesta nueva que ahora en breve, en octubre, el 25 de octubre, se cierra, ¿verdad?, el plazo para la presentación de propuestas. Ya. Con eso se pretende lograr realmente la herramienta, porque ¿de qué sirve incentivar al investigador si no tiene dónde investigar? Claro, y sobre todo ahí es donde tenemos grandes deficiencias, porque no tenemos la cultura de la investigación y menos aún de cuidarlo, la infraestructura que necesitamos para el efecto. Ahora, Antonieta, ahí tenemos el drama de eso que estabas diciendo, Sí. ¿verdad? O sea, obviamente, un país pobre, yo entiendo, ¿verdad? Sí. Un gobierno tiene que definir, tenemos 10 y hay 100 lugares en donde se pueden investigar. Sí. Y bueno, vamos a meter en agricultura, salud, educación, energía, que son nuestras áreas, digamos, de posibilidad. Y esto de, no sé, astrofísica, no. Sí. Pero vos sabes que el CONACYT lo está pensando muy bien. Ellos piensan sectorializar los llamados, no quiere decir que no va a haber llamados generales también, ¿verdad? Claro. Donde se puede dar la oportunidad también para la investigación básica. Porque cuando uno investiga, Luis, uno tiene dos opciones. Cuando su producto puede ser un producto que puede ser conocimiento que va a nutrir más el conocimiento original, ¿verdad? O puede ser un producto que puede ir a un proceso de innovación, a un escalado y a una aplicación pública inmediata. Entonces, con esta perspectiva de que puede nutrirse más la investigación y que puede dar oportunidades para crear nuevos productos, ese componente, si bien a lo mejor no es un porcentaje elevado, es un porcentaje fundamental. Y yo creo que el CONACYT tiene claro eso también, ¿verdad? De que hay un llamado generales para la parte básica, pero también, como decía el ingeniero Galván, tiene que irse también a la política pública a levantar esos lugares deprimidos donde se necesita que haya desarrollo, porque una política pública no es una política igualitaria, es una política que va dirigida a un sector para poderlo promocionar, levantar o evitar esa depresión. Y en este caso,
En general, por ejemplo, las políticas que pueda poner el CONACYT son políticas que deberían ser de Estado, que trasciendan gobiernos, porque si cada vez que haya un gobierno se va a cambiar la política, pues no vamos a conseguir nunca llegar al final. Por eso las políticas tienen que ser políticas de Estado. De largo plazo. Sí. Liz, no quiero dejar de preguntar esto. Hoy es el Día de la Niña, se habló mucho de equidad de género. Yo veía una vez unos datos que son impresionantes. Estadísticamente, cuando uno revisa los resultados en secundaria, la mayoría de los mejores egresados en los últimos años son mujeres. Cuando vemos los ingresos a la universidad, la mayoría de los primeros lugares son mujeres. Pero cuando vemos los que terminan la carrera universitaria, la mayoría absoluta son hombres. Sí. Y es una cuestión social, ¿verdad? No es que ellas hayan querido dejar la carrera. ¿Qué pasa en el área de las ciencias? ¿También se ve eso? Nosotros en matemáticas, porque también hay que reconocer que de repente hay ramas que son preferidas por las chicas y otras que son preferidas o más afines a los varones. Nosotros en matemáticas tenemos el fenómeno de que en la Olimpiada Infantil, cuando son más pequeños, tenemos incluso más niñas. Pero ya en la juvenil, en los últimos años, la mayoría de varones es amplia. Sí, amplia. La diferencia es bastante significativa, digamos. Y bueno, y eso responde a varias cosas. No es solamente, digamos, la parte de que el machismo o la sociedad, siempre hablamos de esto y de repente yo soy un poco transgresora en eso, sino que también las condiciones que tenemos para poder andar libremente por la calle o el peligro que hay, ¿verdad? Que las mujeres en nuestra sociedad, digamos, somos blancos preferidos de ciertas cosas, ¿verdad? Y en las zonas rurales y en las periurbanas también, esta situación es todavía peor. Claro. ¿Verdad? Es algo cultural, pero muy fuerte y, digamos, muy doloroso en muchos aspectos, ¿verdad? Está todo el riesgo de tener hijos, ¿verdad? Claro. Otra cuestión, clave. Clave. La investigadora se convirtió en madre y con esta sociedad en donde el 90% del trabajo de crianza está en manos de la mujer, ¿verdad? Y no hay, o sea, de a poco se van estableciendo políticas que permiten que eso sea más cómodo, ¿verdad? Pero también todavía no hay un amplio involucramiento de los padres varones en todo lo que es ese proceso de la crianza inicial. Todavía sí, por ejemplo, hay un problema en el colegio, la que tiene que ir es la mamá, y no sé, y hasta los jefes saben que, digamos, ella tiene que ir, y el otro generalmente no, ¿verdad? Se me fue el tiempo, Pico. Ya está así, chao. Qué pena, che. Vamos a seguir hablando. Realmente me encantó. Para mí es terapia hablar un poco de esto. Tal vez dar un ejemplo digamos, de éxito, porque a veces hablamos de investigaciones y no es muy tangible para la población, y a veces se pregunta también, ¿por qué tenemos que financiar esto nosotros, ¿verdad? Como Estado, ¿verdad? Hay muchos ejemplos de éxito y en eso creo que radica precisamente, digamos, el éxito del investigador. El investigador que solamente publica y deja eso en la gaveta no sirve, sino hay que aterrizar en la parte social, en las políticas públicas, ¿verdad? Y tenemos varios ejemplos muy clásicos donde a lo mejor la ciudadanía ya recibe beneficio de la investigación, pero probablemente no se haya divulgado, no sabe. Próximo programa vamos a hablar de los éxitos de la investigación. Les agradezco muchísimo. Gracias por la invitación. Gracias por invitarnos. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos el próximo martes. Chao. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país.